Bien, hermanos. Bien, hermanos, bienvenidos una noche más a esta conferencia donde vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Así que antes de comenzar con el tema en esta noche, vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Así mismo como estamos, oremos. Amante Padre y eterno Dios, gracias te damos en esta noche. Gracias, Dios, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. Te pedimos, Padre, por cada hermano aquí representado, que tu bendición, oh Dios, sea sobre cada uno de ellos. También te pedimos por aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Permite, oh Dios, que este mensaje pueda alcanzarlo allí donde quiera que ellos estén. Que ellos abran su corazón, su mente, y que tu Espíritu Santo, Dios, pueda convencerlo de todo pecado. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar en esta noche el presente estudio en el libro de Mateo, el capítulo 24. Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 1. Todos sabemos que Mateo, el capítulo 24, es un capítulo profético. Aquí el Señor Jesús está hablando acerca de los acontecimientos que iban a ocurrir antes de su segunda venida. Y dice en el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahora en el versículo 3, los apóstoles están preocupados por el panorama que Jesús le ha presentado en relación al templo y la ciudad de Jerusalén. Y ahora dice en el versículo 3: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de qué? Del mundo. La destrucción de Jerusalén. Mateo 24 en realidad es una profecía de dos dimensiones. Es una profecía que en primer lugar tuvo un cumplimiento en el año 70 con la destrucción del pueblo de Jerusalén. El imperio romano o el ejército romano entró a la ciudad de Jerusalén y saqueó completamente el templo judío que representaba la vanagloria de los judíos en aquella época. Fue tanto así que la palabra de Jesús en el versículo 1, no quedará piedra sobre piedra, se cumplieron fielmente como Jesús lo había anunciado. Hoy en día en la nación de Jerusalén solamente quedan los escombros, montones de piedra, las ruinas de lo que era alguna vez el orgullo de la nación judía, su templo. Todo lo que Jesús había dicho se cumplió fielmente. Sin embargo, mis amados, aunque la destrucción de Jerusalén ocurrió literalmente, la pregunta que se formula en el versículo 3 de Mateo 24
también apunta hacia la destrucción del mundo con la segunda venida de Jesús. Por eso los apóstoles le dijeron a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo va a ocurrir la destrucción del templo? Y luego los discípulos dijeron: ¿y qué señal habrá de tu venida? Palabra griega parusía. Es decir, los discípulos aquí hicieron dos preguntas en un solo acontecimiento. No solamente hablaron de la destrucción de Jerusalén y su templo, sino que también hicieron referencia a la destrucción del mundo con la segunda venida de Jesús. Sin embargo, cuando nosotros seguimos analizando todo el relato de Mateo 24, encontramos una serie de acontecimientos que apuntan hacia el tiempo del fin. Cristo dice: porque vendrán muchos en mi ¿qué? En mi nombre. Oiréis guerras, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares del mundo. Aunque eso ocurrió con la destrucción literal de Jerusalén en el año 70, también son señales que apuntan y anuncian el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Cristo dijo: cuando estas cosas empiecen a suceder, levanten su cabeza, porque vuestra redención está ¿qué? Cerca. De modo que cuando los acontecimientos presentados en Mateo el capítulo 24 empiecen a desarrollarse, no es asunto de temer, no es asunto de angustiarse. Al contrario, nosotros como iglesia deberíamos de regocijarnos, porque eso está evidenciando de que pronto entraremos a la patria celestial. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Sin embargo, hermanos, las señales del tiempo del fin también se registran en Marcos 13 y en Lucas 21. Ahora, yo quiero que ustedes noten, porque en el capítulo 21 del libro de Lucas, el Señor Jesús, aunque habló acerca de las señales del fin del tiempo, Lucas registra la actitud en cómo estaría el mundo cuando esas señales empezaran a ocurrir. Y miren lo que dice Lucas el capítulo 21, los versículos 25 y 26. Lucas 21, los versículos 25 y 26. Dice aquí: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjense que aquí Lucas dice que en la tierra habrá confusión. Mi querido hermano, no es un secreto para nadie, pero hoy en día el mundo se encuentra más confundido que nunca. Las naciones están airadas con el espíritu de guerra. Hay angustia, hay estrés. Mis amados, están tan confundidas que aproximadamente hace 3 o 4 días explotaron 3 alcantarillas en el estado de Nueva York, y la gente estaba como loca corriendo, pensando de que había sido un ataque, como en el año 2001. Y hoy, lo que ocurre en un metro o en una estación de tren, hermanos, ya la gente no sabe, no está entendiendo discernir entre una cosa y la otra. La angustia está sobrecogiendo al ser humano. Y eso no solamente ocurre en el mundo, también dentro del pueblo adventista hay angustia. Estamos angustiados. Y ahora en el versículo 26, Cristo sigue diciendo: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación
Esa palabra expectación es del griego prosdaquía, que en realidad significa de antemano, es decir, la gente estaría desfalleciendo por el temor a la expectación de antemano, por el futuro. No es un secreto para nadie, pero hoy en día, y sigue aumentando las consultas a los hechiceros, brujos, magos, astrólogos. La gente está preocupada, quiere conocer hacia dónde se va a dirigir este mundo. En el año 2001, no sé si muchos de ustedes estuvieron aquí cuando ocurrió el derrumbamiento de la Torre Gemela. Hubo una conmoción tan grande aquí en los Estados Unidos que un escritor llamado Nostradamus escribió un libro supuestamente sobre profecía, y la gente estaba tan preocupada pensando en lo que iba a ocurrir o el siguiente evento que iba a pasar después de esa destrucción, que en menos de 5 horas todas las librerías donde vendían el libro de Nostradamus quedaron completamente vacías. Millones y millones de ejemplares se vendieron en cuestión de horas. La gente buscando información, qué evento, a ver si Nostradamus había hablado sobre la destrucción de la Torre Gemela. ¿Saben, hermanos, lo que sucede? La gente, aunque no crean ahora mismo en el Evangelio, cuando ocurre cualquier evento, la gente se angustia, se preocupa, quiere ver qué hay, qué les espera, hacia dónde se está dirigiendo este mundo. Sin embargo, mis amados, usted y yo, que tenemos la palabra profética más segura, estamos conscientes hacia dónde se está dirigiendo todo esto. El mismo Señor Jesús, en el capítulo 14 de San Juan, en el versículo 1, hablando acerca de su segunda venida, tiene un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. Fíjense cómo Jesús, sabiendo lo que iba a suceder antes de su segunda venida, fíjense cómo Jesús en Juan 14, en el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. La palabra griega que se usa ahí por turbe es tarazos, que significa agitar, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar. Es decir, lo que Cristo está diciendo es: no se agiten, no se alboroten, no se conmuevan, no se inquieten, no se turben. Porque Jesús sabía que cuando las señales de Mateo 24 empezaran a ocurrir, iba a haber una angustia en el ser humano, un desfallecimiento en el hombre. Hermanos, hoy en día la gente se encuentra turbada, altamente turbada. La gente quiere saber hacia dónde se va a dirigir ese mundo. Los grandes científicos dicen: en algún momento esto tiene que explotar. Sin embargo, mis amados, la destrucción de Jerusalén tiene una importancia para nosotros. Dice Flavio Josefo que todo cristiano que captó correctamente la orden de Cristo, ninguno fallecieron a causa de la destrucción de Jerusalén por el imperio romano, por el ejército romano. Todos. Sin embargo, aquellos que desobedecieron lo que Cristo había dicho muchos años antes, todos perecieron junto con la ciudad en Jerusalén. Eso tiene, hermanos, una implicación para cada uno de nosotros. Una implicación directa. No podemos tomar a la ligera cuando los acontecimientos están sucediendo. Es un evento de que nuestra redención está cerca, de que Cristo se está acercando a la puerta. Amén. El pueblo de Dios no puede estar durmiendo.
Dicho sea de paso, de acuerdo a algunos teólogos, ellos afirman de que hay una conexión cercana entre Mateo 24 y Mateo el capítulo 25. ¿Qué tenemos en Mateo el capítulo 25? La parábola de las 10 vírgenes. ¿Y qué sucede con las 10 vírgenes? Todas se duermen en un momento determinado. Y no solamente eso, sino que las 10 vírgenes salen con sus lámparas a alumbrar. Y el clamor del esposo se escucha a medianoche. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la sierva del Señor, dice que la llegada de Jesús a la medianoche es una indicación de que Jesús viene en la hora más oscura de este mundo, en la hora más peligrosa. Es a la medianoche cuando las tinieblas arropan más profundamente. Mateo 24 presenta ese panorama profético, un momento oscuro. Sin embargo, aquellos o aquellas vírgenes que escucharon la voz del esposo se prepararon y entraron a la boda con su Salvador. Es una indicación, mi estimado. Cristo nos está indicando aquí que la iglesia de Dios, cuando Él venga por segunda vez, va a estar atravesando periodos difíciles, peores de como nosotros los estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, mis hermanos, el mismo Señor Jesús dice: no se turben vuestro corazón, no se agiten, no se alboroten cuando todos estos eventos empiecen a ocurrir. Y luego dice, sigue diciendo en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora yo quiero que ustedes noten un detalle que Cristo nos dice aquí, que en la casa de mi Padre muchas moradas habrán. Porque hay una teoría de que Jesús fue al cielo a preparar morada para cada uno de nosotros. Jesús fue el creador de los cielos y la tierra y lo hizo en 7 días. No va a construir 2 o 3 casitas para usted. Va a durar 2000 años para construir 2 o 3 casitas para los que van a entrar ahí. Hermanos, las moradas ya están hechas cuando Jesús había hablado sobre este evento. Dicho sea de paso, en el Salmo 23, cuando el salmista dice, Jehová es mi ¿qué? Nada me faltará. Claro, y no vamos a hablar de todo el salmo, pero esa partecita enfática al final del versículo, cuando Jesús dice, cuando el salmista dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días, y en la casa de mi Padre moraré por cuánto. Es decir, ya desde el Antiguo Testamento ya esas moradas estaban preparadas, estaban diseñadas. El salmista David, hablando proféticamente, había indicado de que él iba a vivir, iba a morar en esa morada. Hermanos, y son la misma morada que Cristo quiere que cada uno de nosotros entremos. Ahora, yo no sé si nosotros estamos listos para vivir allí, pero esas moradas están preparadas para cada uno de nosotros. Sin embargo, mis amados, la Biblia nos dice también claramente que hay un requisito esencial para entrar en esa morada. Hay un solo requisito. La segunda venida de Jesús no solamente es un tema que se encuentra en el Nuevo Testamento. Uno podría decir, bueno, como Jesús viene en el Antiguo Testamento, nace en el Antiguo Testamento, su segunda venida también tiene que ocurrir en el Nuevo. Sin embargo, ya desde el Antiguo Testamento Dios había hablado ciertamente en relación a su segunda venida. Miren lo que dice el Salmo 50, los versículos 3 al 5, como el salmista aquí explica. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y ahora dice,
juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto de sacrificio. Mire lo que dice el salmista: júntenme a mis santos. Pero esos santos no son todos, sino los que hicieron con Cristo pacto de ¿qué? De sacrificio. En el hebreo significa mis aliados. Júntenme a mis aliados. Hay un requisito para nosotros entrar en esa morada. Tenemos que hacer un pacto de sacrificio con el Eterno. Entonces, mis amados, Dios tiene esas moradas diseñadas desde la fundación del mundo. Amén. Y no solamente eso, Dios está preparando un pueblo en esta tierra para que habite dentro de esa morada. Nunca fue el objetivo de Dios separarse de su pueblo. Después de antes de la caída, Dios se comunicaba con el ser humano cara a cara. Después de la caída es que ocurre una separación entre Dios y el hombre, pero Dios quiere seguirse comunicando. Por eso, cuando ustedes van a Éxodo, el capítulo 25, cuando Dios manda a Moisés a que le construya un santuario, dice: y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Es decir, Dios estaba interesado en morar junto con su pueblo. El problema no es que Dios haya creado la separación la creó el hombre. La segunda venida de Jesús, mis amados, es la promesa más maravillosa que ocurre en toda la Biblia. Es el punto central. Vivir eternamente. Ahora, nosotros no creemos, con todo respeto, en una doctrina llamada el rapto secreto. No creemos en ese asunto. Nosotros entendemos que Cristo viene visiblemente, porque Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con la nube y todo ojo, ¿qué cosa? Le verá. Sin embargo, el punto principal es que la segunda venida de Jesús es el tema, o uno de los temas principales de todas las sagradas escrituras. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, a redimir a un pueblo. Fue al cielo a hacer una obra de purificación en el santuario, y todo ese proceso, o todo ese panorama del plan de la redención, implica para que Cristo venga a buscar a su pueblo al final de la jornada. Hermanos, hay una cita de Alberto Poesía que yo nunca me canso de citarla. No tenemos nada que temerle al futuro si nosotros hemos visto la forma en como Dios ha obrado en el pasado. Dios ha obrado poderosamente con su pueblo. Sacó a la nación de Egipto con 400 años de servidumbre. La sacó a su pueblo de allí. Sin embargo, mis amados, muchas veces el pueblo de Dios ha sido rebelde con su Creador. Los que vayan a morar con Cristo dentro de esa morada tendrán que hacer un pacto de sacrificio. Juntadme a mis santos. Mire cómo lo llama: santos. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted. Si usted se siente comprometido con el Señor, nosotros deberíamos de comenzar a trabajar más fielmente por Dios. Amén. Algunas veces uno se siente un poquito rezagado, sin deseo de hacer nada. Y muchas veces tildamos hasta a los mismos dirigentes, líderes. Claro, lo que pasa es que los líderes no están haciendo nada. Hubo una vez un hermano que tenía cierta queja, era un compañero mío de la universidad, de que la iglesia no le daban amor, de que el amor ya se había acabado. Y una vez escuchó un pastor que fue a dar una semana, creo, de conferencia ya. No, fueron 2 días de reavivamiento.
Y el pastor me escuchó diciendo eso y le dijo, mire, para que usted reciba amor, usted primero tiene que comenzar a dar amor. Ya usted comenzó a dar. Abajó su cabeza y se fue por ahí mismo, mujer. Imagínense. De nada le vale a usted, no, que la iglesia no tiene amor, ya los hermanos no tienen amor. Bueno, nosotros tenemos que comenzar primero a dar amor para recibir amor. Porque de lo que damos, de eso recibimos. Sin embargo, mis estimados, los santos de Dios son aquellos que harán un pacto de sacrificio con el Eterno. Van a ser los aliados de Dios. Cada día estas palabras deberían de resonar en nuestros corazones. Dios honra a sus fieles. Siempre ha sido así. Siempre. Cuando todos los profetas, falsos profetas de Baales, Acab y Jezabel se rebelaron contra Elías, Dios lo recompensó fielmente. De la misma forma hizo con Noé. Lo hizo con Daniel y sus amigos. ¿Y ustedes creen que Dios no lo va a hacer con cada uno de nosotros? Claro que sí. Porque Dios no cambia. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es maravilloso. Sin embargo, nosotros tenemos que comenzar a hacer un pacto de sacrificio con Dios. La segunda venida de Jesús está cerca, hermanos. Deberíamos siempre de examinarnos a nosotros mismos. El apóstol dice, procurad vuestra salvación con temor y ¿qué cosa? Y temblor. La salvación no es un juego, no es algo que usted lo pueda tomar a la ligera. Hoy en día la filosofía es de que somos salvos por gracia. Y una vez salvo por gracia, para siempre salvo. Ese es un lema que suena bonito, pero en realidad no es lo correcto. Y otra pregunta es, ¿quién busca a quién? ¿Dios busca al hombre o el hombre busca a Dios? Dios te busca primero, pero es una obra cooperativa. Tú también tienes que poner tu parte. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo te está buscando. Sin embargo, en Isaías 56 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. De modo que aquí hay una conexión. Es como dos personas que se sienten a un lugar, uno está aquí y el otro está allí. Nos vamos a reunir en tal lugar. Aquel viene y el otro viene y los dos se juntan. ¿Quién buscó a quién? Los dos. Nuestra relación con Dios es así. Ahora, Dios toma la iniciativa de buscar al ser humano primero, pero usted tiene que hacer su cooperación también. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros no queremos cooperar con Dios. Buscamos todas las excusas del mundo. Principalmente, este es un mensaje para los jóvenes, principalmente los jóvenes. Dios quiere que como jóvenes nosotros y como hermanos de iglesia, todos nos consagremos completamente a su obra. Si nosotros estuviéramos consagrados debidamente a Dios, esta iglesia no estuviera así como está. Estuviera llena, completamente llena. Sin embargo, nosotros no queremos trabajar. Y digo, mayormente no voy a decir ustedes, no, nosotros, ninguno queremos trabajar. Pensamos que la salvación es algo liviano, de que Dios me va a salvar. Yo voy a ir al cielo, voy a morar, voy a habitar allí con Cristo y yo no quiero trabajar por Dios. Y yo sé, hermanos, porque realmente en este país principalmente es un país capitalista, donde todo lo que se mueve es en base a dinero. La gente se encuentra angustiada porque si usted no paga la renta, lo echan de la casa.
Y lamentablemente, mis hermanos, eso hace un descuido en nosotros para trabajar con el Señor. Si nosotros nos propusiéramos todos a trabajar por el Señor, ya hace tiempo que la iglesia Luz de Esperanza estuviera completamente establecida. Porque Pedro en un sermón bautizó 3,000 personas. ¿Y usted cree que Dios ha cambiado? ¿Usted cree que Dios, si lo hizo con Pedro, no lo puede hacer con nosotros? Claro, ahora si nosotros nos ponemos en la mano del Señor, no es algo liviano. Pedro es un prototipo, mis estimados. Era un hombre con muchas faltas antes del derramamiento del Espíritu Santo. Un hombre que negó a su maestro. Sin embargo, después del derramamiento del Espíritu Santo, vemos a un Pedro completamente renovado. Posiblemente nosotros tengamos ese mismo éxodo que el apóstol Pedro. Seamos personas que tal vez no estamos viviendo tan fielmente. Tal vez, hermanos, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Porque algunas veces estamos tan asueñados que no sabemos ni siquiera lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, si el pueblo de Dios comenzara a trabajar debidamente como el Señor quiere, la obra estuviera en otro nivel. Lamentablemente es así. Pero nada, hermanos. El apóstol Pablo dice que el que comenzó la buena obra será fiel en ¿qué? En terminarla. Dios la va a terminar. Nadie en esta iglesia es importante. Nadie se considera la última Coca-Cola, porque también hay Malta India. Y Country Club, ¿verdad? Nadie es importante, me estoy refiriendo en que si usted se va, si usted no hace, la iglesia no va a avanzar. Dios tiene su ejército. Amén. En el libro de Isaías, el capítulo 13, dice claramente: Dios va a pasar revista. Dios va a hacer un juicio. Dios va a separar lo que quiere y lo que no quiere. Y solamente los que sean trigo van a entrar y vamos a morar dentro de esas moradas que Dios ya tiene preparadas para cada quien que decida serle fiel a Dios. El pueblo de Dios debería de estar trabajando, o deberíamos. Dios, hermanos, todavía quiere salvar al ser humano. Amén. Por eso la segunda venida de Jesús, por eso todavía no ha ocurrido, porque Dios está postergando esa venida, porque quiere todavía salvar al ser humano. Nosotros necesitamos comenzar a trabajar firmemente. No estar como las vírgenes durmiendo. Aunque va a llegar un momento, mis estimados, que todos vamos a tener que despertar. Lamentablemente. El Espíritu de Profecía dice claramente que lo que la iglesia no hizo en tiempo de paz tendrá que hacerlo en tiempo de guerra. Pero eso no es asunto de intimidarnos. Porque Dios, inclusive en medio del peligro final, va a tener un ejército poderoso de fieles que llevarán el sello de Dios en su frente. Solamente es cuestión de una disposición personal mía. No es que yo tengo que venir a señalar al hermano: usted no está trabajando, usted sí. No. Es una decisión personal de cada individuo. Un llamado personal. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y nos bautizamos, inmediatamente somos misioneros y embajadores de Dios. Necesitamos, hermanos, comenzar un trabajo más firmemente. No es un secreto, pero si nosotros nos pusiéramos, esta iglesia estuviera llena y muchas almas vinieran a los pies de Jesús.
necesitamos trabajar firmemente, necesitamos trabajar. Que Dios ponga esa disposición en nosotros. Y los que van a entrar a morar en esas casas que Dios tiene preparado, son aquellos que hayan hecho un pacto de sacrificio con Dios. Aquellos que hayan creído en el sacrificio hecho en la cruz del Calvario y en la obra que está haciendo Jesús en el santuario celestial. Sin embargo, tenemos que hacer preparativos personales. Durante la Santa Cena hacemos muchos votos al Señor, pero son pocos los que cumplimos. Revisémonos a ver qué le prometimos al Señor que todavía no hemos cumplido, tanto en la Santa Cena como cuando empezó el año. Comencemos a trabajar por la causa de Dios y Dios será fiel en recompensar a sus fieles. Que Dios le bendiga. Tengamos una linda noche, un sueño feliz, reparador. Meditemos en estas palabras y que de mañana en adelante el Espíritu de Dios se pueda seguir manifestando en cada corazón presente. Dios le bendiga. Vamos a orar. Pónganse de pie, vamos a tener una palabra de oración. Pedirle a nuestro Dios que nos ayude cada día a trabajar más firmemente por su causa. Amante Padre y eterno Dios, gracias te damos porque sabemos que tú eres un Dios maravilloso. Al estudiar este tema de la segunda venida de Jesús, sabemos que tú quieres, oh Dios, un pueblo que haya hecho un pacto de sacrificio contigo. Te pedimos, Dios, que nosotros lo podamos hacer. Firmar ese pacto contigo y poder trabajar para tu causa. Hay almas allá afuera que necesitan ser alcanzadas a través del Evangelio. Pon, oh Dios, el interés, la disposición en tu iglesia, para que juntos trabajemos y de esa forma, Dios, vengan a tu iglesia los que han de ser salvos. Dirígenos, Dios, a nuestros hogares, dando un sueño feliz, reparador y en tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que este espíritu de mortandad que hay en nosotros pueda ser reprendido, ¿verdad? Y que mañana, amén. Amén. Que la meta sea mañana, que la puerta esté abierta más tardar a las 35.